Sabemos que los problemas que podamos traer, Dios los va a resolver. Cualquier situación que tengamos, la palabra de Dios dice que Él está presto y dispuesto para bendecirnos, así que no se preocupen, ya oramos por enfermedades, ya se oró por todo eso y todo está en las manos del Señor. Pero yo les quiero seguir compartiendo del tema que estábamos viendo el domingo pasado, porque es un tema muy importante donde tenemos que entender que el servicio a Dios es algo que tiene mucho valor delante del Señor y lo tiene que tener delante de cada uno de nosotros. Son principios que debemos de establecer en la casa de Dios para que nosotros podamos ser grandemente bendecidos. Le habíamos puesto al título, ¿qué nos impide servirle a Dios? Y podíamos hablar de muchas cosas que pueden impedirnos, como lo que es quizás el afán, quizás el miedo, porque la vez pasada veíamos que cuando estábamos hablando de los talentos, uno el que fue el que escondió el talento, el que no lo puso a funcionar, no lo multiplicó en su vida, dice que él no lo hizo porque él tuvo miedo. ¿Y cuántos tienen miedo de servir a Dios? Yo creo que si usted lo tiene en esta mañana, usted tiene que decirle, Señor, yo quito todo miedo de mi vida porque yo quiero el talento que tú me has dado, quiero desarrollarlo, quiero multiplicarlo y quiero darte buenas cuentas de lo que tú has puesto en mis manos. ¿Qué talento tienes? ¿Qué don? Tenemos que trabajar en eso porque verdaderamente Dios nos trajo a esta tierra para servir, porque Él a nosotros nos dio el ejemplo. Dice que ejemplo os he dado, que no viene para ser servido, sino para servir. Muchas cosas Dios nos va a poner para servir allá afuera, con la comunidad, con nuestro prójimo, pero la casa de Dios es muy importante que tú sirvas, que yo sirva y que podamos de veras darle buenas cuentas al Señor. Tal vez uno dice, ay, pero ¿cómo me van a hablar de servir? Y yo no tengo tiempo, no puedo, no quiero, estoy mal con Dios. Vaya usted, qué montón de excusas podemos poner, porque si para poner excusas somos bien buenos, somos bien buenos, pero nosotros tenemos un tema en la academia que se llama no excusas. Podremos darle a Dios muchas excusas por lo que no le servimos a Él, la causa por la cual no le servimos a Dios. Pero ustedes sabían que Dios escucha las excusas, pero Dios no las aprueba. ¿Por qué? Porque Dios no quiere excusas, Dios quiere gente que se ponga al frente y que diga, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Si Dios es tu Señor, es que decimos que Dios es nuestro Señor, pero cuando Dios nos pide cosas, nos pide que hagamos, ahí le ponemos un freno a Dios y le decimos, no, Dios, aquí no te metas porque esta parte yo no te la puedo entregar, es mi parte. Cuando todos somos de Dios, completamente tenemos que ser de Dios todo. Cuerpo, alma y todo nos pertenece al Señor. Y yo le digo a veces cuando me pongo a platicar con algunas así hermanas o así, les cuento yo cómo fue que el Señor me dio a mi esposo. Yo le dije a Dios, yo no lo conocía a él, pero yo le dije a Dios, Señor, yo quiero que tú me des un hombre con dos características, guapo y con dinero. No, gloria al Señor. Bueno, guapo sí, lo otro, bueno, gloria al Señor, ¿verdad? Le dije dos características, que te ame y que te sirva. Un hombre que tenga esas cualidades, hermano, gloria a Dios, ya va uno de gane, porque si ama a Dios y le sirve, ese hombre, ese matrimonio, esa pareja va a tener éxito porque ya llevamos a Dios en medio de esta relación. Y así ha sido realmente. Nosotros tenemos, no es que yo venga a hablar de mí ni nada, pero les quiero contar eso porque realmente son las vivencias que hemos tenido.
Ya vamos a cumplir, si Dios quiere, en julio, 40 años de matrimonio, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuánto le dicen gracias al Señor? Bueno, yo le doy gracias a Dios porque son 40 años de muchas cosas, de experiencias, de vivencias, de todo, hermanos, porque en el matrimonio hay de todo, pero gracias a Dios que hemos logrado perseverar, pero 40 años de servirle a Dios. Y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados. En todo lo que podamos debemos de servir a Dios, pero no solamente nosotros los pastores, todos tenemos ese privilegio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le servimos a Dios, obtenemos grandes bendiciones, y eso es lo que el enemigo no quiere, que tú despiertes y te des cuenta que si tú bendices a Dios, que si tú le sirves a Dios, Dios te va a bendecir grandemente. Dios te va a llevar a niveles mayores. Yo le digo a ustedes, son 40 años de servirle a Dios y Dios siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha respaldado, siempre nos ha bendecido, siempre nos ha ayudado, porque hemos tenido un corazón dispuesto para el Señor y hemos entendido que Dios quiere que le sirvamos. La otra semana, si Dios quiere, con la ayuda del Señor, estaremos sirviéndoles a las hermanas en un encuentro, en un retiro. Pero no se lo hacemos a ellas, se lo hacemos ¿a quién? Al Señor. Y cuando nosotros si hagamos algo, veamos que no se lo hacemos a la gente, se lo hacemos a Dios. Y tú lo vas a hacer aún con más agrado, lo vas a hacer con más ganas, lo vas a hacer con más ánimo, porque no es que no veas a la persona así, pero a lo mejor esa persona quizás dice, ay, no se merece esto, pero si usted ve a Dios, usted dice, no, yo lo voy a hacer porque es para el Señor. Amén, hermanos. Entonces hay un pasaje muy, no me gustaría hablar, como le dije, tanto de lo que nos impide servir a Dios. Usted sabe qué es lo que le está impidiendo, pero usted necesita superar eso, usted necesita quitar ese obstáculo y hacer lo que Dios le pide, porque para eso venimos a la casa de Dios, venimos a aprender, para ver qué tengo que cambiar en mi vida para ponerlo en práctica. Es que Dios no quiere nada más que vengamos y oigamos una palabra, porque no nada más oírla y llevarnos la palabra y ay, qué bonita estuvo la palabra, o me gustó la palabra y nada más la escuché. No es nada más que tú escuches la palabra, es que tú te la lleves, la pongamos en práctica para que esa palabra dé fruto en nuestra vida y así nosotros podamos avanzar en el reino de Dios. Una vez decía, yo quiero enfocarme también mucho en que nosotros desarrollemos el ministerio, desarrollemos el servicio en la casa de Dios. El día que tuvimos la velada, el viernes, mi esposo hablaba de los dones, y es que es muy importante, tú tienes que aprender, y yo tengo que aprender también qué dones tengo yo, qué me ha dado el Señor para que yo lo pueda poner en práctica. Tienes que descubrirlo, porque eso va a ayudar a que tú puedas servirle mejor al Señor. El don de fe, don de sanidades, don de milagros. Varios dones hay ahí que nosotros podemos decirle, Señor, qué don, yo quiero trabajar en ese talento, en ese don que tú me has dado, porque yo quiero servirte, Señor, servirle a los hermanos. Qué bonito saber que, ay, Pedrito está orando por Juanita, porque Dios le ha dado ese don de sanidad, y el hermano lo tiene en práctica y está sirviéndole a la hermana a través de ese don. También estamos hablando de que vengamos y sirvamos en la casa de Dios. Hay mucho que hacer en la casa del Señor. Una vez me decía una persona a mí, pero ustedes, ¿por qué no pagan para que esta casa la limpien? Es una casa muy grande. Y yo creo que por más de uno ha pasado esa idea. Pagarle a personas que vengan a limpiar la casa, a limpiar donde nos sentamos, a limpiar el altar, a limpiar los instrumentos y todo. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Tal vez no es por no pagar, sino por no quitarle la bendición a usted, de que Dios lo bendiga y Dios lo prospere. Y a mí también, gloria al Señor, ¿verdad? Porque todos queremos ser bendecidos, ¿sí o no? Amén. ¿Qué dice la palabra? Y esa palabra yo creo que todos la conocen. Josué 24:15. A ver, no lo pongan. ¿Quién se lo sabe? Ay, Dios mío, qué tremendo este hombre. Dijo Josué:
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, levántese usted en esta mañana a tomar la posición que Dios le ha dado de jefe de casa, de varón, de líder, de hombre que diga: yo no sé a ustedes a quién le van a servir, yo y mi casa le serviremos al Señor. Esos hombres que se necesitan levantar y necesitan ponerse en la brecha por su familia y dar el ejemplo en su casa, que el hombre es el primero que dice: vamos para la casa de Dios, vamos porque tenemos que ir a servir. Un día me decía un hermano a mí: es que yo me congrego en una iglesia, me decía él. Dice: y yo ahí llego y yo busco qué hacer, en qué puedo apoyar, en qué puedo servir, qué es lo que hace falta en esa casa, porque yo quiero servir en la casa del Señor. Y digo yo: qué bonito y qué maravilloso. Aquí cuando habla de dioses, muchos dioses pueden haber. Tal vez nuestros hijos pueden ser nuestros dioses, nuestro trabajo puede ser nuestro Dios, otras cosas que quitan el que nosotros le demos a Dios ese primer lugar, es lo que nosotros tenemos que quitar, porque aquí tal vez habla de dioses de idolatría, pero no, hermano, muchas veces nosotros tenemos dioses en nuestra vida que nos impiden venir a servirle a Dios. Y yo te quiero motivar en esta mañana para que tú quites todo eso y todos puedan decirle: Señor, Señor, yo quiero en esta mañana verdaderamente levantarme como un servidor en tu casa. Mire, en la casa de Dios hay plomeros, en la casa de Dios hay albañiles, en la casa de Dios hay de todo hay en la casa de Dios. Aquí hay. A mí me gusta preguntar aquí en la casa del Señor a los hermanos: hermano, ¿usted qué sabe hacer en el reino? Soy plomero, ok. Ay, aquí hay un trabajo que hacer de plomería. Pedrito, ¿puede venir a servirle al Señor a poner hacer un trabajo de plomería? Qué bonito, ¿verdad? Muchas veces nos toca que pagar porque no hay ese tipo de servidores en la casa de Dios. Pero yo creo que todo lo que le demos al Señor, hermano, seremos bien recompensados, seremos bien retribuidos por el Señor. Pon tu talento a la mano del Señor y el Señor te lo va a multiplicar y el Señor te va a bendecir. Hermano, todo lo que hagamos para el Señor, por sencillo que sea, hermanos, eso va a tener efecto en el reino de los cielos. Yo les decía a ustedes la vez pasada en Mateo 10:42, así dice, que si le damos un vaso de agua a uno de sus pequeños, dice que nosotros seremos recompensados. Hermano, vamos a ver ahorita más adelante de las recompensas que Dios tiene para nosotros, pero un vaso de agua es algo sencillo, cualquiera lo puede dar, ¿verdad? Tal vez tú puedes decir: ay, Señor, es que yo nada más limpio los mueblecitos de aquí de la iglesia. No importa que tú lo veas sencillo, pero te lo dije la vez pasada, Dios lo ve grande. Dios, porque Dios no mira nuestro servicio en posición, sino en lo que no mira nuestra grandeza en una posición, sino en lo que nosotros hagamos para el Señor de nuestro corazón. Entonces Mateo 10:42, voy a leerlo porque ustedes necesitan también ver que lo que yo digo aquí es cierto, la palabra del Señor. Dice 10: y cualquiera que dé uno cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es que no es nada más decir: ay, le voy a servir a Dios, pero Dios, ¿qué me va a dar? Nosotros tenemos que tener un corazón, no por lo que Dios me dé yo le voy a servir, porque nosotros ya Dios nos dio la salvación, nos dio la vida eterna, ya Dios nos dio todo, y nosotros no tenemos que servirle a Dios por interés. Pero Dios, como es un Dios que no se queda con nada, Dios dice: si me sirves, yo te voy a recompensar. Ahora mire, vamos a ver, como decía mi esposo, el título del mensaje: bendiciones por servir a Dios. Y una de las primeras bendiciones es que Dios nos va a enseñar
a ser más sensibles a las necesidades de las personas y no ser tan egoístas como lo era aquella madre que le dijo a Jesús: Señor, yo quiero que tú sientes un hijo mío a la izquierda y un hijo mío a la derecha. Muchas veces somos así, nada más queremos que Dios sane mi familia, que Dios bendiga a mi esposo, que Dios bendiga a mis hijos y nada más vemos el servicio de Dios nada más para nosotros. Pero una de las bendiciones que Dios nos da es que nos volvemos más sensibles, más empáticos a las necesidades de afuera como a las necesidades en la casa del reino, aquí en la casa del Señor. Dios te ha puesto aquí a ti, ¿para qué? Para servir. Dios te ha llamado a este lugar para que tú sirvas. Número 2, cuando tú y yo le servimos a Dios, el Señor aumenta nuestra relación con Él y con el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor en San Juan 15:15, que ya Dios no nos va a llamar sus siervos, sino nos va a llamar sus amigos, porque Él nos va a enseñar todo lo que el Padre le ha enseñado a Él. Qué bonito, ¿verdad? Cuando a uno le dicen: tú eres mi amigo. No es que también, como dicen por ahí, que los amigos se cuentan con las manos y aún sobran dedos. Se cuentan con los dedos y ahí sobran dedos. Porque amigos no hay muchos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Esa es una grande bendición, hermano. No nada más de que tú digas: no, yo le sirvo a Dios. No, Dios te llama a tu amigo, Dios te revela cosas. Anoche me estaba contando ayer, en la mañana, Suri, que Dios le dio un sueño muy, muy bonito a ella, donde Dios le estaba mostrando a ella el corazón de Dios, qué es lo que Dios quería, qué es lo que Dios... Cosas que Dios le estaba mostrando a ella. Y digo, es que eso solamente Dios se lo puede hacer a una persona que tiene una íntima relación con Él. Gloria al Señor, ¿verdad? O cuántos sueñan, pero dicen: ay, Dios mío, me soñé con el diablo. Ay, gloria a Dios. No, hay que tratar con la ayuda del Señor, estar bien, dormirnos bien con Dios para que Dios nos dé buenos sueños y bonitos. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, les decía la vez pasada que cuando uno le sirve a Dios en lo poco, el Señor lo va a llevar a más. ¿Qué ejemplo les ponía yo? El ejemplo de Felipe. Dice la palabra de Dios que Felipe era un diácono que servía a las mesas, pero en Hechos capítulo 8, versículo 6, vemos cómo Felipe era usado haciendo grandes milagros. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor de esa manera? Ah, gloria a Dios. No es que los milagros no es solamente para unas cuantas personas. Todos podemos hacer. A ver, vamos a leer Hechos 8:6. Gloria al Señor. Haga esa palabra suya, hermano. Haga esa palabra suya para que usted vea que realmente Dios te está hablando realidades para tu vida. Dios no es un Dios que nos miente. ¿Qué dice Hechos 8:6? Por favor, me van ayudando. Ajá. Y la gente, vamos a leer el 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, fíjate, salió de la casa de servir mesas, ya se fue a ser un grande evangelista. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe pasó de ser un hermano que tal vez limpiaba las sillas del templo a ser un grande evangelista. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes comenzar pequeño, pero el Señor te puede llevar a desarrollar tu ministerio grandemente. No que lo que hacemos aquí no es igual, no es valioso. Sí es valioso, tanto es valioso que el Señor te esté haciendo un milagro como limpiando una silla, no creas que no. Claro que sí, porque Dios quiere que tú aprendas y yo que aprendamos que todo empieza desde abajo, nada empieza desde arriba, ¿verdad?
Ahora, en segunda de Crónicas, capítulo 31, 21, vemos que Ezequías fue un hombre que fue grandemente prosperado. Hay gente que piensa que si tiene 2 turnos de trabajo, si trabaja mucho, si hace todo lo que pueda por adquirir divisas económicas, Dios lo va a prosperar. Pero ese es en el término afuera, o en cómo el mundo ve el servicio. Pero nosotros lo tenemos que ver a la manera de Dios. ¿Qué dice segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 21? Vamos a ver qué dice. Dice, vamos a leer el versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió con Ezequías? A ver, hermano, léalo. Fue prosperado. Fue prosperado. Y esa prosperidad, ¿sabe por qué viene que la persona sea prosperada? No solamente en el alma, sino también financieramente. En que esa persona se decide por servirle a Dios. ¿Qué significa? Que la prosperidad del cristiano viene porque esa persona le sirve a Dios. No porque trabaje mucho, no porque se desvele afanándose en el trabajo, sino porque le sirve al Señor. Y aquí dice, en la casa de Dios. Amén. Y también, hermano, si usted quiere ser prosperado, también aquí en el Salmo 1 lo dice. Vea qué bonito que dice aquí el Salmo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces nosotros tenemos que entender que el servicio a Dios va a traer prosperidad también económica a nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú le estás sirviendo al Señor y el Señor se va a encargar de proveerte todo lo que tú necesitas. Esa es otra grande bendición. Sirvámosle al Señor y vamos a ver cómo Dios se va a encargar también de nuestra economía. Otro punto, otra bendición muy importante la encontramos en el Salmo 102, 28, y yo les voy a pedir por favor que lo vayamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? 102, 28, vea qué bonito. Y esta parte a mí me gusta mucho, dice, voy a levantarlo un poquito porque sí me cuesta un poquito. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Pero aquí hay algo muy importante. Dice, los hijos de quién? De tus siervos, los hijos de los que te sirven. Esto habla que nuestras generaciones van a estar establecidas delante de Dios, y Dios va a tener cuidado de las generaciones que a nosotros nos van a seguir. Por eso tu papá y tu mamá te tienes que encargar de enseñarle a tus hijos, de que tus hijos puedan ver cómo tú le sirves a Dios, cómo tú amas a Dios, cómo tú te entregas a Dios, para que esos hijos sean bendecidos a través del ejemplo que tú y yo le damos a nuestros hijos. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice que nuestros hijos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de Él. Queremos dejar una excelente herencia a nuestros hijos. Empecemos a servirle a Dios. Empecemos a mostrarle cómo se sirve, cómo se busca al Señor. La verdadera herencia, hermano, no está en que tú le puedas dejar o le dejes una casa, le dejes
dinero. Está bien, todo eso se puede hacer, y si lo podemos hacer, qué bueno. Pero la mayor herencia es que tus hijos y mis hijos queden establecidos en la gracia de Dios. Nosotros tenemos que preocuparnos porque, vea, hay grandes siervos que ya partieron con el Señor, como lo fue el hermano Billy Graham, como lo es el hermano Luis Palau. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los hijos de ellos están siguiendo el ejemplo de sus padres. Y si esos hijos le sirven a Dios porque sus padres le sirvieron a Dios, los hijos de ellos le van a servir a Dios. Y no hay mayor herencia que nuestros hijos queden establecidos en la palabra de Dios. Yo no sé si para ti es importante o no esto, pero yo he escuchado padres que dicen: yo traigo a mi hijo aquí a la iglesia chiquito, pero cuando esté grande no sé qué va a hacer él, a lo mejor ni cristiano. Y a mí hasta me duele escuchar eso. ¿Sabe por qué? Porque la obligación de que nosotros sembremos la palabra y la semilla en ellos es de cada padre, para que dejemos en ellos una herencia de bendición y no una herencia de maldición. Porque ¿cuántos de ustedes saben que hay hijos que han heredado una herencia de maldición de sus padres? No se han dado, o no sé si ustedes se han fijado, pero por ejemplo, cuando un padre se ha dedicado a ser una persona que ha traficado drogas, sus hijos siguen el mismo camino. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque se preocuparon por dar una herencia, dejar una herencia mala. Si tus papás te dejaron una herencia mala, cámbiala. Cámbiala con tu actitud, cámbiala con el servicio a Dios, cámbiala entregándote al Señor, cámbiala sirviéndole a Dios. Tal vez tú dices: qué mal me cae la pastora estar hablando de eso. No importa que yo te caiga mal, pero la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. La palabra de Dios siempre nos va a decir: esto es lo que tienes que hacer, porque algún día Dios nos va a tener delante su presencia y Dios nos va a decir: te enseñamos esto, te enseñaron esto, te enseñaron esto, y no hiciste nada de lo que se te enseñó. Dios va a decir: qué bueno, hijo, todo lo que aprendiste fuiste fiel y lo pusiste en práctica. ¿Ve? Por eso muchas veces nosotros decimos: ay, es que a mí me gustaría nada más que me hablen cosas bonitas. Y es que, hermano, esto es bonito, saber que Dios me va a bendecir. Cuando yo tuve mis hijos, bueno, hermano, otra cosa, cuando yo le dije: Señor, los hijos que tú me des, yo quiero que mis hijos te sirvan, Señor. Yo quiero que mis hijos te sirvan, Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que eso es lo que Dios quiere, hermano. Así que usted tiene que preocuparse por dejar una buena herencia a su familia, hermano. Preocúpese porque sus hijos busquen a Jesús, y que sus hijos, cuando ellos también formen sus hogares, sus hijos vean a sus papás trabajando para el Señor, y ahí se vaya la generación. Ahí se vaya la generación, y será una generación bendecida por el Señor. Será una generación que ayudará a que otras generaciones lo conozcan al Señor. ¿Por qué usted cree que usted y yo estamos hoy en día aquí? Porque hubo mucha gente que se dedicó por generaciones a ir llevando el Evangelio. Por eso Timoteo le decía, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que él se preocupara, ¿verdad?, por ese don que se le había dado. Pero también vemos en la historia de él que su abuelita fue cristiana, su mamá fue cristiana y Timoteo fue cristiano. ¿Cuántas generaciones vemos ahí? 3 generaciones. También eso es importante, que nos preocupemos porque en nuestra familia, nuestra generación sea lo más sana que se pueda, porque cuando nuestra familia, nuestra generación, se mete gente que no va de acuerdo a la fe, nos obstruye para que esto siga creciendo, para que todos, porque se imagina, si aquí nosotros hemos enseñado que tenemos que adorar al Dios vivo, al Dios que vive, al Dios santo, y por allá se mete un miembro de la familia que es un adorador de la muerte, ¿qué va a hacer usted? ¿O es un adorador de ídolos? Se le extorsiona todo. ¿Por qué? Porque ya se le contaminó su generación. Tratemos, hermanos, de limpiar todo eso y de pedirle a Dios que nos ayude a dejar una buena herencia a nuestros hijos. La herencia espiritual es la más importante. La herencia espiritual
tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con eternidad. La material no, porque hasta se la acaban y se acabó todo, pero la espiritual sigue. Gloria a Dios. Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos? En la palabra de Dios nos habla de generaciones de maldición, que hubo violaciones, hubo homicidios y todo eso, y esas generaciones de alguna manera pues eran generaciones que traían maldición. Pero Dios quiere darnos una generación como la que una promesa y una generación como la que le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Y saben que nosotros podemos ser, hermanos, de esas personas que llevemos a nuestras generaciones a cosas grandes. El hermano Billy Graham partió con el Señor, pero él sabía que él había establecido bien la semilla en sus hijos, y que sus hijos ahorita están trabajando con eso. El hermano, hay un hijo de Billy Graham que incluso está en unos proyectos con un avión. Tienen un avión equipadísimo con un montón de recursos, el avión, médicos y un montón de cosas, y ese avión se lo llevaron, creo que fue para Ucrania, a servirle a aquellas comunidades. Pero ¿sabe qué? Para ellos lo más importante no es nada más llevar lo que es la ayuda para los cuerpos, sino la ayuda para el alma, la ayuda para el corazón. Nosotros tenemos que preocuparnos por eso, hermanos. Se le sirve a Dios también ganando almas. Se le sirve a Dios dando para el Señor. Hay muchas formas, hermano, cómo nosotros podemos desarrollarnos. Lo que no podemos hacer es quedarnos sentados nada más viendo que otros hacen. Nosotros tenemos que ser de los que hacemos que las cosas sucedan. Así que si en esta casa a ti te piden, hermano, ven a limpiar, hermana, ven a hacer esto, y si, hermana, nunca le digas al Señor que no, porque si tú le dices al líder, le dices al que está encargado de servidores, ¿sabe qué, hermana? Yo no puedo, no quiero. No se lo está diciendo a ella, se lo está diciendo ¿a quién? Al Señor. Entonces Dios se va a encargar de que si tú a Él lo honras, Dios te va a honrar a ti. Pero si tú le quitas, si tú dices, no, yo no tengo tiempo, le estás diciendo a Dios, porque el vaso de agua no se lo dices a una persona simplemente así, toma un vaso de agua, se lo dices al Señor. Así que si tú le sirves a Dios, recojas una basura, la estás recogiendo, y Dios está viendo y le estás sirviendo al Señor. No nos hagamos muchas veces desentendidos de las necesidades que hay aquí. Aquí hay muchas necesidades en servir en la casa del Señor, y todos tenemos que estar dispuestos a cuando nos llamen o desarrolla tu don, hermano. Por eso mi esposo decía que se apunte en la parte de atrás a ver qué puede hacer usted para el Señor. Y por último, yo te quiero hablar del Salmo 143:12. El Salmo 143:12 también tiene alguna palabra para nosotros. Dice: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Por qué? No lo han puesto, ¿verdad? ¿Por qué dice? Porque yo soy tu siervo. ¿Sabe, hermanos, que Dios va a trabajar con los que trabajan con Él? Dios va a bendecir a los que lo bendicen a Él. Dios va, como les dije ahorita, a honrar a los que lo honran a Él. Si tú le dices, Dios, yo quiero que tú me des finanzas, pero tú no eres fiel con Dios, ¿para qué le vamos a pedir a Dios eso? Porque Dios no lo podemos engañar. Si tú le das a Dios, Dios te va a dar, porque así es el Señor. A mí sí me dice, ay, pastora, ¿qué cree? Que es que yo no estoy mal en las finanzas. Yo lo primero que le diré, hermana, ¿estás siendo fiel con el Señor? Pues no, primero sé fiel y después Dios te va a dar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque las promesas de Dios vienen condicionadas.
Las promesas del Señor son: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien, ¿verdad? Es una promesa. Tú vas a honrar a tu papá y a tu mamá y te va a ir bien. Y así es. Si nosotros le servimos al Señor, Dios nos va a dar no solamente estas bendiciones, tiene muchas bendiciones para nosotros, pero aquí lo más importante es que Dios quiere que tú y yo aprendamos que tenemos que servirle a Él. Y yo quisiera, hermanos, pues para último ver este versículo que dice 1 Samuel 2:30, que ya se los dije, pero para que ustedes vean que está en la palabra de Dios y ustedes lo puedan meditar en su casa. 1 Samuel 2:30. A ver. 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ven ustedes, hermanos, que también Dios tiene su forma de ser. Dios dice que Él nos va a honrar, que Él va a honrar a aquel que se dispone a servirle, pero si nosotros no lo honramos a Él, nos va a tener en poco. ¿Quieres ser tenido en poco o quieres ser tenido en bendición? Eso lo vamos a elegir cada uno de nosotros. Dios nos va a poner muchas formas de trabajar, muchas, y es ahí donde tú tienes que estar presto a ver en qué le puedes tú servir a Dios para que Dios pueda bendecir tu vida. Te promete prosperidad. Ay, fíjate, se me olvidó desarrollar este último y es muy importante, el que estábamos viendo. Gloria al Señor. El Salmo 143:12 dice que Dios se va a encargar de dispersar a nuestros enemigos y adversarios de nuestra alma. Eso habla de demonios que quieren obstaculizar para que tú camines en el camino de Dios. Dios se va a encargar de, en el nombre de Él, quitar todo adversario, todo demonio, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas. El Señor les va a decir: quítense de aquí, porque este es mi siervo. Aleluya, gloria a Dios. Él dice que se va a encargar, no te vas a encargar tú de echar esos demonios de tu vida, pero Él dice que Él lo va a hacer porque tú y yo le estamos sirviendo al Señor. Amén. Demonios que quieran impedir que tú sirvas a Dios, el Señor va a decir: sí, quítense de aquí, porque ellos son fieles a mí, me honran, me sirven y yo cuidaré de ellos. El Señor, hermanos, nosotros tenemos 40 años de servirle a Dios. Claro que hemos visto demonios que han querido perturbarnos. Han habido espíritus que han querido decirnos: ustedes no tienen que hacer nada aquí. Pero también así hemos visto la mano de Dios disipar todo eso. Y el Señor nos ha sacado adelante, y el Señor nos ha ayudado, y el Señor ha dado la cara por nosotros. El Señor va a dar la cara por ti cuando tú le sirvas a Dios. El Señor va a ponerse enfrente cuando tú estés siendo fiel al Señor. El Señor va a cuidar de ti cuando tú le estés honrando. Tú no vas a tener necesidad de nada, ni vas a tener que estarle dando cuentas a la gente, porque la gente puede hablar mucho, pero aquí lo importante es que Dios sabe que tú le amas y le sirves, y tú haces todo lo que tú puedas por el Señor, por agradarle al Señor. Y no estamos hablando que somos perfectos, no, pero tenemos un corazón. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que David le falló a Dios. David se cometió adulterio,
Pero qué tremendo que Dios dice que David cometió adulterio, dice la palabra, pero hay algo que a mí me llama la atención, que dice que David tenía un corazón conforme a ¿qué? Conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, hermano, David tuvo algo muy importante. David se arrepintió. Y es que el corazón de Dios, eso es lo que nos enseña, que cuando nosotros hacemos algo, que cuando nosotros no hacemos las cosas bien, nosotros podemos arrepentirnos y Dios nos perdona. Así que vamos a levantarnos en esta mañana, y si tú no le has servido a Dios en el reino de Dios, tienes que hablar con el Señor y decirle: Señor, perdóname, yo no he hecho nada en tu casa, quiero seguir haciendo, quiero hacer algo, quiero levantarme, ayúdame, Señor. No importa, hermano, pues aquí pusieron ahí, ¿qué me impide servir a Dios? ¿Qué te está impidiendo, hermano, hermana, servir a Dios? Si hay pecado en tu vida, es fácil, nada más resuélvelo. Pídele perdón al Señor y levántate, no te quedes ahí postrado, no te quedes ahí hundido en el pecado. Levántate y dile: Señor, yo quiero en esta mañana despojarme. Dice la palabra de Dios que nos despojemos de todo peso que nos agobia y nos impide avanzar. ¿Qué te impide, hermano, avanzar? ¿Qué te impide decirle: Señor, aquí estoy? Lo que sea, hermano, usted tiene que decirle: Señor, yo quiero sacudirme en esta mañana y quiero apuntarme allá en la parte de atrás a ver en qué puedo servir. Y vas a ver que vas a ser llamado. Vas a saber que va a ser llamado. Dios no llama nada más a la gente que tiene tiempo. Por ahí dice: ay, es que los que sirven en la iglesia es porque tienen tiempo. No, no es porque tienen tiempo, es porque han aprendido que a Dios hay que servirle con tiempo y sin tiempo. Hay que sacar ese tiempo para el Señor. Le digo: hermana Teresita, ¿cómo va el asunto de los servidores? No, pues habían tantos apuntados, 40, pero ahora solo quedaron 10. ¿Cómo? ¿Y los demás? No, hay que ser fiel hasta el final, hermano. Hay que ser fiel hasta el final y decirle: Señor, yo te quiero entregar buenas cuentas, ¿verdad? No vamos a esconder el talento, lo vamos a poner a funcionar, porque necesitamos que reproducirlo, el talento. Vamos a ponernos de pie y le vamos a dar gracias a Dios, porque yo creo que aquí vamos a terminar esto del servicio a Dios. No hay excusa, tenemos que ver cómo nos integramos en la casa de Dios, y todo lo que podamos hacer afuera, que Dios nos lo permita, pues también hagámoslo, hermano, todo, porque también es servirle al prójimo, es servirle a Dios. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, porque ¿qué más te podemos pedir, Señor? Nos prometes protección, nos prometes prosperidad, nos prometes, Señor, una bendición de que nuestras generaciones, Señor, estarán delante de ti. Dios mío, nada más te podemos pedir, sino que nos ayudes a tener un corazón dispuesto para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a servirte, porque tu palabra dice que hagamos todo lo que venga a nuestras manos, Señor. No podemos dejar el servicio para tu casa fuera, Padre, de nuestra vida, porque tú nos llamaste, Señor, a eso, a servir, porque tú nos enseñaste a hacerlo, Señor. Perdónanos si muchas veces, Señor, poniendo excusas, poniendo pretextos, poniendo obstáculos o Señor, o nosotros mismos, Señor, siendo obstáculo para no hacer las cosas que tú nos pides, no lo hemos hecho. Nos arrepentimos en esta mañana y te pedimos que nos ayudes a servir, Señor. Sabemos, Señor, también que el servirte a ti, Señor, tal vez nos va a incomodar porque nos va a sacar de hacer algunas cosas, pero no importa, porque aprendemos que tú eres primero, Señor, que tú eres el primero. Levanta en esta casa, Padre, varones que hablen y digan lo que dijo Josué, Señor: mi casa y yo, Señor, mi casa y yo te serviremos, porque es importante que los varones, Señor, también tomen esa responsabilidad de ser cabezas de casa y de llevar a la familia a un buen puerto, a un puerto seguro, Señor. Y si el hombre está, Señor, caminando, Señor, caminará la mujer y caminarán los hijos, Padre. Yo te doy, Padre, gracias en el nombre de Jesús, y te pedimos que Pajiel sea una iglesia que se levante, Señor, con un corazón de servidor.
Señor, que tengamos corazones para ti, Señor, sensibles, Señor, a ti, Dios mío, y que podamos agradarte, Padre, y que podamos recibir esa bendición, Padre, también de ser honrados, Padre, pero porque también hemos aprendido que tenemos que honrarte, Padre, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestras finanzas, con nuestro tiempo. También eso es una manera de servirte a ti, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén.